A esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Ya está con nosotros el director del área metropolitana, el doctor Nicolás Betancourt. Doctor Betancourt, muy buenos días. Buenos días, Germán, y a los oyentes de Qué Buena. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya de director del área metropolitana Centro-Occidente? Germán, gracias a Dios hemos logrado superar el reto que hacía mucho rato en el área metropolitana no se presentaba. Vamos a ajustar el próximo año, en febrero, 4 años. 4 años de director. Sí, señor. Recordémosle a toda nuestra audiencia cuáles son las funciones que tiene el director del área metropolitana Centro-Occidente. Pues el área metropolitana es un esquema asociativo de municipios donde está integrada por Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Una EAT. Hoy en el gobierno nacional y en el plan de desarrollo hay unos artículos muy importantes donde le dan una fortaleza a las áreas metropolitanas. Es un articulador en el sistema de planeación con los hechos metropolitanos en transporte, en movilidad, en el medio ambiente, en la planeación del municipio. Y hoy el área metropolitana, con una tarea supremamente importante para esos 3 municipios, es gestor catastral. Una de las tareas que ustedes vienen ahorita adelantando acá en el municipio de Dos Quebradas, bueno, que avanzaron en ella, tiene que ver con la actualización catastral. Falta todavía el sector rural. ¿Ahí qué papel jugó el área metropolitana y cómo quedó ese proceso? El área metropolitana en el tema de gestor catastral, hoy somos un ejemplo a nivel nacional. Logramos implementar un catastro multipropósito, cambió el catastro tradicional en catastro multipropósito por la política pública que viene adelantando el gobierno nacional. Desde el mismo gobierno del doctor Santos, lo continuó el doctor Duque, y hoy el actual gobierno nacional está dando una relevancia supremamente importante al catastro multipropósito. Nosotros hicimos la actualización urbana de Dos Quebradas, claro que siempre se presentan algunos inconvenientes. Hoy ya hemos superado de una manera muy satisfactoria la gran mayoría de los inconvenientes. Todavía tenemos algunos resquicios de solicitudes para resolver. Estamos trabajando, resolviendo algunas inquietudes de los biquebradenses. Esto es una ciudad que metropolitana y tenemos que prestar total atención a los requerimientos. Germán, el sector rural es un sector que ha tenido una expansión bastante importante en el municipio de Dos Quebradas. El recaudo ha sido muy importante en Dos Quebradas y lo mismo que en el municipio de Pereira. El área metropolitana hoy está posicionada en el tema catastral como uno de los mejores catastros, ejemplo, a nivel nacional. ¿Cuándo se va a trabajar el sector rural que aún falta? En este gobierno ya no fue posible avanzar con la actualización del sector rural. Estamos trabajando en la conservación del sector rural, incorporando construcciones y haciendo una labor de identificación de predios. Esperamos poder firmar un contrato con la próxima administración el próximo año, si estamos en el área metropolitana o quien esté, porque las instituciones quedan, los directivos pasamos y las instituciones quedan, y estamos prestos a hacer la labor catastral del sector rural en municipios quebradas. Ya tenemos los insumos, Germán. Ya tenemos la ortofoto escala 1:5000, ya tenemos la red geodésica, ya tenemos la cartografía, ya tenemos los vectores que se requieren para tener una actualización catastral de una manera acorde a las necesidades de los biquebradenses. Ahora hablemos del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo le fue en el Consejo el pasado sábado? Usted con la CARDER, es decir, el área metropolitana, la CARDER, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, hicieron un trabajo bastante juicioso en ayudar a revisar lo que presentó la administración municipal del plan de ordenamiento territorial, que entre otras cosas llevamos 23 años sin aprobar el POT aquí en el municipio de Dos Quebradas. Lo han estado socializando, han estado hablando en muchas ocasiones con los mismos concejales, con el mismo alcalde, con otras autoridades. El sábado hubo un encuentro en el Consejo Municipal. ¿Cuál es su perspectiva del POT con respecto a Dos Quebradas y lo que significa para la ciudad? Germán, yo creo que los señores concejales hoy tienen una responsabilidad enorme de ciudad, una responsabilidad para darle una brújula al municipio de Dos Quebradas y que no siga creciendo de una manera desordenada.
que no siga creciendo en sectores donde se presentan suelos drenables, que siga creciendo con planificación, con protección del medio ambiente, con una articulación real con las curadurías, para que el municipio de Dos Quebradas realmente pueda construir donde no tenga inundaciones, pueda construir de manera ordenada donde hayan servicios públicos, pueda construir de manera ordenada donde puedan hacer vías de fácil acceso para el transporte público metropolitano. Nosotros hemos realizado en el área metropolitana una concertación con la Junta Metropolitana y felicitar al equipo del POT del municipio de Dos Quebradas. Un equipo muy juicioso, con mucho nivel de detalle cada una de las actividades. Nosotros trabajamos articulado la concertación con la CARDER. La CARDER hizo la concertación después de que la concertó la Junta Metropolitana. Nosotros concertamos los hechos metropolitanos, Germán, como se lo dije, en el tema de movilidad, en el tema del transporte, en el tema de cartográfico, en el tema de planeación del territorio urbano y rural. Y todos los elementos que exige la normatividad están plasmados de una manera técnica, responsable y con una visión de futuro del municipio de Dos Quebradas. Usted ha dicho que los concejales tienen una responsabilidad histórica, y eso es muy cierto, pero ¿cómo vio el ambiente? El ambiente de los concejales hacia este POT, ¿están en disposición o de pronto por el simple hecho de que el POT esté bien o esté mal, pero por el simple hecho de que somos opositores al gobierno actual, por eso no le caminamos, porque así se maneja toda la cuestión política en ese país? No, y sobre todo, Fermín, que es que estamos en plena época electoral. Sí. Y aprobar un POT, imagínense, Ajá, en medio de una contienda electoral donde son muchos los intereses que están en juego. Yo creo, Germán, que cuando uno representa a la ciudadanía y quiere que su municipio crezca y sea ordenado y tenga planificación, debe despojarse de los temas políticos y centrarse en el tema técnico. sí, pero no siempre se hace. Yo siento que los concejales están ocultando en nosotros los directivos de la CARDER y del área metropolitana, junto con nuestros equipos técnicos, si realmente el POT llena los requisitos para que Dos Quebradas tenga la brújula de desarrollo. Yo sentí que de pronto hay una confusión de algunas preguntas que hacían algunos concejales, porque decían que primero que había que ordenar la casa para poder presentar el POT. Yo creo que no podemos confundir el plan de ordenamiento territorial con los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo es la ejecución de unas propuestas enmarcadas en una reglamentación. El POT es para eso, una reglamentación para poder hacer propuestas de ciudad. Y no confundir que es que no hay escuelas, que no hay colegios, que no hay vías, que no hay esto, que no hay lo otro. Yo creo que primero tenemos que tener reglamentación para que los curadores urbanos digan, bueno, esta ciudad va a ser compacta. Entonces, si es compacta, tenemos que revisar hacia dónde va su crecimiento. Y esas tareas es las que estamos haciendo, dilucidándole a los concejales desde lo técnico, que es lo que representa un POT, que es una reglamentación de territorio. Yo creo que eso tiene que ser muy juiciosa en el momento de analizarlo, los honorables concejales, de que el POT es la reglamentación para poder desarrollar las iniciativas que van enmarcados en el plan de desarrollo terminado este gobierno y en el plan de desarrollo que llega el nuevo gobierno. Con todos los hueques habidos y por haber, ¿sí se aprueba ese POT en esa vigencia o va a pasar lo mismo que en el 2012, que cuando salía el alcalde, 12 o 15? En el 2012. Sí, que salía el alcalde en el 28 de diciembre, los concejales lo votaron en eso contra. Eso fue en el 2015. Exacto, sí. Razón, sí. Para no aprobárselo al alcalde por mezquindad política, eso no tiene otro nombre. Hoy los concejales tienen hasta el 10 de octubre Ajá. para tomar la decisión. Yo creo que con la labor juiciosa que se han hecho, acompañamiento técnico de la CARDER en el tema ambiental, en el tema de microcuencas, en el tema de zonificación de suelos de protección,
y lo que ha realizado el área metropolitana con los técnicos y el ejercicio que ha hecho juicioso la Secretaría de Planeación del municipio de Dos Quebradas, los concejales, pues yo creo que tienen las herramientas para tomar una decisión acertada en el municipio. Si no lo toman, pues existen otras metodologías. La ley es clara, si un POT no pasa en un consejo, el alcalde puede tomar la decisión y tomarlo por Claro, decreto, mire, como pasó en por Bogotá. decreto, pero me imagino, por ejemplo, que hasta el 10 de octubre, que tienen la posibilidad, la oportunidad, que deben hacerlo, la aprobación o desaprobación. Imagínese, Fermín, por ejemplo, Nicolás, no El aprobarlo, alcalde puede podría llegar a venir un castigo muy fuerte para el 29 de octubre. Sí, sí, debería, y debería. De antemano estoy observando algo. Estuve este fin de semana haciendo como un buen análisis de la política de Dos Quebradas, revisando las listas al Consejo, y conozco un poco de eso. Y creo que va a haber una renovación bastante elevada en el Consejo Municipal de Dos Quebradas. Creo que se van a librar o van a regresar pocos concejales de los 17 que hoy hay en el municipio de Dos Quebradas. Quería preguntarle al doctor Nicolás Betancourt Villa, director del área metropolitana, el tema, hay una preocupación que me está expresando acá mi buen amigo Arley Arismendi, y tiene que ver con los humedales dentro del POT. ¿Cómo se están protegiendo estos humedales? Por ejemplo, en el Campestre B, la construcción de un escenario deportivo da al traste con la destrucción de buena parte de los humedales en esa zona, y se responsabiliza precisamente a la misma Carder y al mismo área metropolitana de no estar protegiéndolos. Hoy, ¿cómo viene el POT en ese campo? Vea, Germán, nosotros, en el área metropolitana no es autoridad ambiental. No es autoridad es la ambiental. Carder. Es la Carder. Ni construye obras tampoco. Tampoco ni construimos ni escenarios deportivos. Yo creo que es supremamente importante que a los oyentes le quede claro cuál es el papel del área metropolitana. Es la articulación en el tema de planeación, en el tema de catastro, en el tema de transporte público. Nosotros también articulamos con el mercado local, nosotros apoyamos las ONGs, podemos hacer obras de impacto metropolitano. Creo que a eso también tenemos que apuntarle desde el Consejo. Hubo un pronunciamiento de un concejal que dice que me pareció muy acertado que los gobiernos municipales deben de ponerse de acuerdo con el gobierno del municipio de Pereira para poder dar soluciones viales al acceso vial de Dos Quebradas. Porque si pensamos hacer un puente en el sector de Nader, frente de Nader, para descongestionar todo lo que hoy está en Frailes, eso es un proyecto metropolitano, lo mismo que la mejora de la vía Gaitán Alto a San José, lo mismo que se cierra la Popa, pero no saliendo a la Popa, sino haciendo una vía transversal para salir al Japón. De esa manera descongestionaríamos mucho el viaducto, porque teníamos otras vías de acceso o de regreso a Pereira. Nosotros, desde la área metropolitana, creemos que estos casos de destrucción de humedales, de construcción de viviendas en sitios no adecuados, es por falta de la reglamentación. 23 años de desactualizado el POT. Y es uno de los municipios más pequeños en el tema territorial, pero con mayor crecimiento poblacional y de construcción, de desarrollos urbanísticos. Pero no tiene una planeación ni una planificación adecuada. Este plan de ordenamiento va a poner en cintura a los constructores. Claro que lo hacen bien, pero tienen que hacerlo bajo la reglamentación y va a tener una brújula los señores curadores al momento de entregar una licencia de construcción. Sí, doctor Betancourt, pero ahí, por ejemplo, puntualmente en este tema de la expansión rural, ¿cómo quedó eso? Porque nos convirtieron las veredas de Dos Quebradas en urbanizaciones. Hay unas restricciones. Yo escuché al doctor Julio César Gómez hablando de unos sitios de conservación ambiental en el Alto del Nudo y en el Alto del Toro, que son dos pulmones naturales que tiene el municipio de Dos Quebradas. El doctor Julio César fue muy claro en advertir que hay unos sitios que no se permiten la construcción. Hay unos sitios que son que tienen riesgo mitigable y hay unos sitios que son de riesgo no mitigable en los centros poblados. Y se identificaron unos humedales que hoy en la Carder ya tiene la restricción, y hubo una propuesta en el Consejo de crear un artículo de que no se le entreguen licencias de construcción
a los, valga la redundancia, a los constructores, a los desarrolladores urbanísticos, si no tienen ya el visto bueno de la Carder en el sector que lo vayan a realizar. Y uno de los concejales se ofreció a redactar y a ser ponente de ese artículo para incluirlo en el plan de ordenamiento territorial. Para que se cumpla. Como en una corrida de toros, le cambio de tercio. Del área metropolitana como autoridad de transporte público, también depende el trazado de las rutas. Por ejemplo, voy concretamente, y esta pregunta se la he hecho ya varias veces a usted. Antes era porque no estaba pavimentada la vía, pero ya está pavimentada la vía. El corredor Japón-Frailes, que es tan grande, que tiene tanta demanda, no tiene conexión con el centro de Dos Quebradas, o sea, no tiene conexión con el intercambiador. La gente tiene que caminar o no hay servicio, el servicio llega solamente hasta el romboy de allí a la subida de Violetas. ¿Por qué esa ruta no tiene, esa vía no tiene ruta, esos habitantes no tienen ruta del megabús? Vea, Fermín, el transporte público metropolitano tiene 5 modalidades. Los buses colectivos con las naranjas, que es el transporte tradicional de más de 70 años, de las empresas de más de 70 años en la ciudad. Que tiene que desaparecer. Pues si no, no tiene justificación el transporte masivo. Yo diría que antes de desaparecer tendría que articularse con el transporte masivo. Se articula, se desaparece. El transporte individual con los taxis, el mixto con las chivas y el megacable. Se terminó un estudio del área metropolitana este año, nos lo entregaron en febrero y en mesas de concertación se ajustó y quedó el estudio definitivo en julio de este año. Ya se lo entregamos a la Junta Metropolitana para que la Junta Metropolitana tome las decisiones que tenga que tomar en el próximo cuatrenio. El transporte público, de acuerdo a ese estudio, a esa propuesta, va a quedar con una sola tarifa, donde se van a articular de 4 maneras los sistemas de transporte público metropolitano. Y así llegar a todos los sectores, cubrir el 100% de lo que hoy existe y de los desarrollos urbanísticos que se están realizando. Es la integración del transporte público metropolitano. Pero para que eso se dé, los señores alcaldes nuevos que lleguen van a tener que tomar decisiones en 2 aspectos. Una, en financiar esta integración de transporte público. Porque usted tiene una buseta de color naranja y no puede llegar las busetas amarillas del megabús y decirle quite de aquí, que usted ya no va más. Cuando es una tradición y tienen unas rutas ya asignadas desde hace muchos años. Van a cambiar el servicio, se va a articular, entonces se van a juntar el transporte colectivo con el masivo y así de esa manera poderle prestar el servicio a los viquebraenses en los sectores que lo han pedido. Eso es lo que se planteó desde el principio. Pero ya está cuando lo del megabús, y eso estaba en estudio. Pero eso es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque los propietarios del transporte tradicional también son propietarios y son socios de megabús. O sea, ellos ganan por el transporte tradicional y ganan también por megabús. Entonces no les interesa o no les importa mucho de articularse, porque eso debió haberse hecho desde un principio, como se hizo en Cali, como se hizo en Barranquilla, como se hizo en Cartagena. Articular, se llama articular el sistema masivo, y aquí en Pereira no se ha podido por la simple razón que le acabo de dar. No, Fermín, mire, el transporte masivo cumplió 15 años, yo no estaba cuando eso. Yo apenas fui en el 2020 que llegué a la área metropolitana. Con el estudio que hicimos, encontramos una herramienta que yo creo que es eficiente, que es eficaz, que yo creo que los alcaldes la deben de tomar, y son los convenios de colaboración empresarial. En Cuba, en el sector de Cuba, hay un convenio de colaboración empresarial con las 7 empresas que prestan la alimentación al servicio de transporte masivo en el sector de Cuba. Prestan el servicio para Puerto Caldas, prestan el servicio para el parque industrial. Hay otro convenio de colaboración empresarial que ha funcionado y está funcionando en Villa Santana para la alimentación del cable. Ahora, el próximo gobierno debe de tener los convenios de colaboración empresarial también en Dos Quebradas, para que presten ese mismo servicio de alimentación a través de las busetas naranjas al intercambiador, y así articular todos los sectores de la ciudad, y así sí llega el sistema de transporte. Hoy el estudio tiene planteado ese convenio de colaboración empresarial, Doctor que Nicolás, es distinto.
Le está haciendo una pregunta acá el candidato al Consejo de Dos Quebradas por los Alternativos, Aníbal Chicalzate, que cuánto tiempo lleva ya o se fundó el área metropolitana. 42 años tiene el área metropolitana. El área se fundó en 1980. 80, En por el una año- ordenanza departamental. Al doctor Nicolás Betancur Villa, director del área metropolitana, pues muchas gracias por estar con nosotros y ponernos al tanto de cómo avanza la aprobación en el Consejo Municipal de Dos Quebradas del Plan de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias y que tenga un buen día y un buen comienzo de semana. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, Fermín, y agradecerle a los oyentes pues que mantienen muy pendientes de esta emisora. Qué buena. Muchas gracias. Vamos a un espacio comercial y ya